María era una niña de una familia bien parecida. Un día en su colegio le hablaron de las primeras luchas obreras. Ese día de camino a su casa se encuentra con una vieja amiga llamada Angélica. ¿Qué hubo? ¿Qué más? ¿Qué cuenta? Bien, con ganas de compartir lo que aprendí hoy en el colegio, ya que me la encuentro. Bueno, pues hable pues. Hoy nos hablaron de las primeras luchas obreras. Uy, pero eso suena bien aburrido. Pero déjeme contarle. En ese momento se dirigen a la casa de María. Las primeras luchas obreras se dieron en Francia entre 1789 y 1800. Se presenta una revolución política. Ya después, en la década de 1670 y 1830, se da una revolución económica en Inglaterra, denominada Revolución Industrial. La llamaban así porque en este corto periodo la capacidad de producción de bienes se aceleró de forma desenfrenada, afectando el sector artesanal. Bueno, pues pensándolo bien y escuchando lo que me dice, siga contando. Bueno, frente a estas situaciones, para algunos la alternativa fue la rebelión, porque la situación de los trabajadores y especialmente del proletariado industrial hizo inevitable la acción colectiva. Las primeras reacciones eran heredadas de las tradiciones de protestas rurales. Como la destrucción o industrialización de máquinas, de materias primas y productos ya terminados, como medio de presión a sus patrones para obtener mejoras laborales. Ah, sí, hace un tiempo escuché a mi abuelo hablar de ese tema. Él decía que entre 1811 y 1812 se formó un movimiento en Nottingham, Leicester y Derby. Sí, exacto, y estaba liderado por John Locke, del movimiento lodista, cuya acción principal era destruir maquinaria, como expresión del inconformismo frente a industriales y comerciantes, y esto da paso al surgimiento laboral y socialista. Oiga, venga, cuénteme cuáles fueron las causas de este movimiento. A comienzos del siglo XVIII se reemplazaron las herramientas artesanales, donde la mano de obra era la principal fuerza productiva, por máquinas que sustituyan a las herramientas y las fábricas a los talleres. Entre 1789 y 1848 se produjeron cambios en la economía. El primero, el demográfico. La población aumentó a ritmos nunca vistos. El segundo, se dio entre 1830 y 1850, fue el de las comunicaciones. Los países ampliaron sus redes de carreteras y caminos, también mejoraron y multiplicaron sus canales y vías acuáticas, como también el transporte. El tercer cambio significativo fue el aumento del comercio y las migraciones entre 1780 y 1840. Vea pues, y mi abuelo también me comentaba, me mencionaba, que una condición que hizo posible es que la revolución industrial inglesa fue que la revolución agraria, que tuvo varios factores, pero la verdad no me acuerdo muy bien. La cual garantizó un aumento y abaratamiento de los alimentos. Asimismo, se vio la mejora de la producción asociada en varios factores. En primer lugar, la destrucción de la economía campesina y el fortalecimiento de los grandes latifundios o haciendas. En segundo lugar, se da el mejoramiento técnico de abono, irrigación y cultivos. A causa de lo que usted menciona, el primer sector en industrializarse fue el textil, primordialmente el algodón, siendo Inglaterra el principal controlador mundial del comercio algodonero del siglo XVIII. Este algodón que era traído de la India y procesado en ciudades como Liverpool, Bristol y Glasgow. El algodón que podía ser fácilmente transportado en grandes cantidades y con innovaciones técnicas sencillas, como el color y un montón de cosas más que ni me acuerdo. Sí, claro, debido a la rápida industrialización inglesa, le siguieron las de Francia, Bélgica, Alemania, los Estados Unidos y el norte de Italia, al finalizar el siglo XIX. El capitalismo industrial se había consolidado en Europa Occidental y la Unión Americana.
Dizque la tal llamada la revolución industrial, dizque trajo como consecuencia la miseria a los trabajadores pobres del campo y la ciudad. La industrialización posibilitó la aparición del proletariado obrero como clase industrial, expresada en el movimiento obrero y la apropiación del ideario socialista. Las muertes por enfermedades y las condiciones de vida de la mayoría de la población trabajadora de los países en proceso de industrialización empeoraba. Para los trabajadores, los avances tecnológicos del siglo XIX, como mecanización, alumbrado, de gas, significaron el desempleo, la prolongación de la jornada de trabajo a 16 horas diarias y la vinculación de niños y mujeres en condiciones precarias. ¡Pipe! Tráeme un caldo, Doña Gallina. Mami, yo. Bueno, ¿y tú me traes el color? Sí, caldo, Doña Gallina. ¡Mi color! Caldo, Doña Gallina. ¡Mi color! Nuevo Bonais doble. Es la mejor. No estás visca. Bonais es doble. Bonais doble. Bonais es doble. Son dos sabores. A mango y a chamoy. Después de una larga conversación de camino hacia la casa de María, por fin llega. Siga y siéntese. Bueno, ahora es tiempo de que me escuche. Le voy a hablar del movimiento obrero y socialismo en el siglo XIX. El movimiento obrero del siglo XIX fue una respuesta de los pobres. Eric Hobsbawm plantea que no era el pobre que se enfrenta al rico, sino una clase específica, la clase trabajadora, la que se enfrentaba a otra, la capitalista. Este movimiento tuvo sus orígenes en Gran Bretaña. A comienzos del siglo XIX, los trabajadores ingleses ya habían acudido a la huelga general. La recesión económica posterior a las guerras napoleónicas agravó dizque las condiciones de vida de los trabajadores y dizque propició la formación de organizaciones a nivel nacional. Sí, eso lo vimos en la escuela. Durante 1829 se creó la Asociación Nacional de Hilanderos y Trabajadores. Luego, en 1830, la Asociación Nacional de Protección del Trabajo, como la Unión General de la Construcción en 1832 y la Unión General Owenista en 1833. Exacto, para esto se requería la vigilancia, la organización, la actividad de movimientos como sindicatos, sociedades mutuarias y clubes obreros, y su principal arma de lucha fueron dizque las huelgas que servían para presionar a los empresarios y así llegar a un acuerdo. La rapidez del cambio social los llevó a tener una idea de ser una sociedad diferente, socialista, es decir, ser cooperativa, solidaria y no individualista. Solo desde 1830 y por presión de sus luchas, en Gran Bretaña se reglamentó el trabajo infantil, se prohibió el trabajo subterráneo y se estableció para ambos la jornada de 10 horas. Esta historia continuará. No se pierda la próxima emisión de tu radio 1.26 FM.